poder recibir a una invitada más de esta fecha, que es, pues bueno, les voy a contar un poco sobre ella. Ella es ingeniera y doctora informática por el Tecnológico. Ha publicado en revistas y antologías en México y España. Uno de sus poemas ganó un premio en la Feria del Libro de la Comunidad de Parla, España. Publicó el poemario Translúcido en octubre 2012, luego La Casa del Sol en 2013, Blanco y Negro en 2014, y en La Casa del Libro de la UNL le publicó El Desorden de las Olas, que es este que está por acá. Si no lo han leído, léanlo, está muy bueno. Entonces, pues bueno, dentro de lo que ha hecho últimamente, pues está el libro que se llama El lugar al que se llega sin equipaje, que también es de poesía, en el 2020, y cuenta con libros académicos también, uno de educación, 2 de sistemas digitales y uno de diseño de compiladores. Sus principales proyectos de innovación ocurrieron en la Universidad Autónoma de Querétaro, para la cual trabaja activamente. Cuenta con 5 patentes otorgadas y una metodología para la creatividad. Actualmente es catedrática y ha impartido talleres de escritura creativa en Querétaro y en Monterrey. Recibamos con un aplauso a Norma Roffo. Bueno, Norma, pues bienvenida a Letras en Vivo. Gracias por aceptar la invitación. Quisiera hablar un poquito de tus textos. La verdad, para mí, como le he dicho a mucha gente, uno de los poemarios que más me ha gustado de todos los que he leído es El Desorden de las Olas. Me lo editó el maestro Margarita. Que es el maestro Margarita Perra. Y pues bueno, el último libro que tienes tú es el que tengo por acá. Si quieres mostrarlo tantito. Viene siendo El lugar al que se llega sin equipaje. ¿Puedes contarnos un poquito del lugar que se llega sin equipaje? ¿Del libro? Sí, sí. ¿O del lugar al que se llega sin equipaje? ¿De cuál prefiere el público? De los dos. De los dos. De los dos. Bueno, dale. No, del libro fue un largo proceso. Al principio eran pequeñas series de poemas cortitos. Y bueno, quise darle un eje para que fuera una sola como historia, medio escondida, medio en secreto. Y bueno, le hice muchísimos cambios, como dice la compañera. Un poema nunca está listo. Me acuerdo de una entrevista que escuché de José Emilio Pacheco, que también le preguntaron ¿cuándo está listo un poema? Y les contestó, pues hay un poema que llevo 30 años corrigiéndolo. ¿Cuándo está listo? Pues nunca, siempre se están reviviendo. Y bueno, sí, fueron unos 2 años de trabajo. 2 años de trabajo para sacar este nuevo libro. De todo ese proceso, bueno, tú tienes El Translúcido y tienes otros que mencioné. Sí. ¿Cuál de todos esos libros que tú recuerdes ahorita, si no han leído la obra de Norma Roffo, se la recomendamos? ¿Pueden conseguirlos, por cierto, en dónde? Pues en la Casa del Libro, pero a ver si en la Casa del Libro dejan. Y probablemente Punto y Coma, ahí Sí, comprometiendo ahora. ya. Entonces vengan a Punto y Coma a conseguir también el de Sonia, así ya, y el de Margarita Cuyar también, el de todos, ¿verdad? Pero así que somos ahorita. Bueno, entonces, bueno, de estos libros, ¿cuál es el que a ti te ha costado más escribir? Primero en lo, digamos que en lo técnico, revisiones. Los 2 últimos, pero todavía están sin publicarse. Ok, ¿y Sí. de los ya publicados? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué tú dices? Estuve haciendo revisiones y no Sí, me gustaba. estos 2. Estos 2, ok. ¿Y qué fue lo que se te complicaba? ¿Sí? Para los que están en el proceso de escribir, ¿qué es lo que más se te complicaba? Siempre me pasa que los releo y digo, aquí queda mejor esta palabra, esta otra, o hay algo que no se entiende, o lo escucho, que lo lea alguien más, no suena, no tiene ritmo. El ritmo es lo que busco, que sea melódico. Bueno, trato de... Sí, de hecho en la poesía, bueno, esto también yo practico mucho, de que cuando puedes leerlo sin tener que hacer una pausa que se siente forzado, es cuando te das cuenta que hay algo que no está correcto. Sí. Puede ser muy bueno, pero si hace que tú al momento de leerlo te detengas automáticamente, pues sí, como que... Entonces... Sí, y a veces, bueno, me pasa a veces que el sujeto no está claro.
que sigo escribiendo frases así como ligadas y digo, ay, bueno, ya no sé de quién estoy hablando. O sea, bueno, cuando lo escribí sí, porque lo tengo en la mente, pero luego lo dejas un tiempo, lo dejas como reposar y lo vuelves a tomar y dices, oh, ¿quién escribió esto? No sé Sí, quién. ya como que no lo sientes tuyo, ya lo sientes como medio extraño. Entonces en la poesía que tú que tú escribes, Norma, que tú recuerdes, ¿cuál fue el primer poema de hace mucho tiempo que te venga a la mente, el primero que hiciste? ¿Te acuerdas de él y de qué se trataba? Digo, si se puede saber, ¿verdad? Sobre los faroles de la calle, yo creo que tenía como 5 años. Es que siempre he escrito, pero siempre escribía en papelitos, en los libretos de la primaria, yo qué sé, y pues se perdían, o se tiraban, o quién sabe dónde quedaban. A mi mamá no le gustaba acumular papeles. Tiraba las obras maestras, las primeras obras maestras. Y hasta que empecé a escribir en la computadora fue cuando ya guardé archivos y saqué respaldos y tuve mis backups y ya lo hice en orden. Y entonces ya llegó un momento en que dije, ¡ay, ya tengo un montón! Pues vamos a ver si le damos forma para un libro. Y hasta entonces, ya que los guardé, ya logré conjuntarlos en uno. Bueno, y por ejemplo, para la gente que ahorita apenas va conociendo tu trabajo, yo he leído desde temas sociales hasta temas pues ahora sí como que de tristeza, de amor, pero a mí, digo, soy fan de tus temas sociales que has puesto en los libros, y pues bueno, el desorden de las olas, que me pareció muy bueno, también tenía unas cosas que vale la pena verlo. ¿A ti cuál de estos, de este material es el que te gusta más leer a la gente? O sea, si los primeros, de hecho lo que traigo para leerles es de los primeros, de los de temas sociales. Y de los 2 últimos que todavía no publico, uno de ellos es sí. Muy bien, y por ejemplo, nada más para última pregunta, ¿alguna vez te has metido en problemas por decir algún poema que a lo mejor, o que pienses decirlo por la situación que hay a veces tanto política y como eso, porque es que de repente hay cosas que uno escribe y después las transmite y se puede dar un significado que te puede perjudicar en algunas ocasiones? El contexto social que está, o sea, yo he escuchado muchos tuyos muy buenos, pero a veces digo, ese evento yo creo que a lo mejor no me lo aviento por ciertas cosas, pero están muy buenos. Gracias. Por ejemplo, el de, yo me aventé uno tuyo hace mucho, ¿cómo se llamaba el de? Bueno, a lo mejor ahorita me acuerdo, pero volviendo a la pregunta, tú escribes sin censura, afortunadamente, y eso alguna vez tú te ha detenido de no tocar cierto tema porque piensas que te pueda ocasionar algún problema más adelante? Pues detenido no, pero una vez sí ocurrió algo simpático en una lectura en el patio, que está hermosísimo de arquitectura, y que me invitaron a leer un micrófono de gala. Sí, el micrófono de gala. Sí. Leí un poema y alguien del público, a quien yo todavía no conocía, sí me gritó, es que no sé qué, no sé qué. Y yo, pues tú, y vete. Sí, se recuerda algo así, se molestó, ¿no? Sí, pues sí. Pero, y eran uno muy bueno, Así que, bueno, para los escritores, yo pienso, tú teniendo esa experiencia, ¿qué le dices a la gente que dice, no lo voy a escribir porque a lo mejor me pueden decir algo? ¿Tú qué les dirías a ellos? Bueno, es como la poesía erótica también, que no es no es lo que yo escribo, pero que también igual y se detienen, porque pues ¿quién me irá a escuchar? O se irán a molestar. Pues no, el arte es universal y libre. Muy bien, sí, pues bueno, todos los que creemos como Norma Ruffy, igual vamos a seguir escribiendo pues de adentro, y si no les gusta a los demás, pues no, habrá que leer a otro artista. Pues no, uno al menos escribimos para que nos lean, pero pues que para que nos lean y nos critiquen, pues qué padre. No pasa nada. Causa la reacción, que eso es lo importante. Entonces, bueno, un fuerte aplauso para Norma. Gracias. Norma, te dejo para que nos compartas tu sueño. No, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, Arturo. Y no lo conocía, la primera vez que tengo el gusto de estar aquí, y realmente es un recinto mágico,
y más mágico el público que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, les voy a leer, y efectivamente es de lo... Y yo sin mi compu no puedo leer. Vamos a ver. Quedó. Aquí está. Dije, ya se me perdió. Y yo que le he hecho porras a mi compu. No, aquí está. Y bueno, sí, es de los primeros poemas que... Pero me gusta más leer de estos porque son más sencillos, creo. Cada vez se me hace que los busco un poco más. Y bueno, dice, se llama Alfombra de violetas. Apenas se siente angustiado, cierra los ojos para rodearse de violetas. No solo de su color y su textura, sino de su aroma que completa la existencia. Campos eternos que abrazan la vida de continua suavidad y de tibieza. Cuando abre los ojos, de nuevo observa la realidad de siempre. Cuando se tiene abierto el corazón, no es posible no ver de lo que constan los días de cualquiera. Para que uno viva bien, cientos viven mal. Esto está arraigado en la sangre de la tierra. Cierra los ojos y la tesitura cambia con la perfección de las violetas. Todas de igual color, igual tamaño, el mismo olor que inunda los sentidos. Esa sensación de alegría, de satisfacción, se instala cuando el paisaje es el de la alfombra de flores, que a lo lejos se ven como una, que no cambian los mandamientos. Para crecer una no lastima ni saca provecho de otra, comparten los bienes del riego. Crecen y viven en paz. ¿Será que al cielo solo van las violetas? Y bueno, el próximo. Gracias. Bueno, este poema lo escribí en el 2010 cuando se iba a celebrar los 200 años de la independencia. Y bueno, les platico que cuando lo leía antes, siempre lloraba cuando lo leía y por eso dejé de leerlo. Y desde el 2018, que recordando a Martin Luther King, con su frase que me gusta mucho, sentí el poder de Dios que transformaba el dolor de la desesperación en el goce de la esperanza. Bueno, desde entonces pues ya lo puedo leer. Y dice así: este gran México surgió con una extraña mezcla de hijos de conquistadores e hijos de conquistados, que rompieron el cordón que los ligaba al pueblo conquistador y permanecieron cohabitando la misma tierra, sin mezclarse, sin tocarse, no siendo más amos y esclavos, pero sí jefes pudientes y empleados mal pagados, compartiendo todos el mismo sol. Gente ilustrada y analfabetas, patrones y sirvientes, habitaron estas tierras desde siempre, al menos desde que este pueblo independiente nació. Los conquistadores trazan una línea que delimita sus pertenencias, sus riquezas. Los conquistados solo la cruzan para servir, para inclinarse, para ser mal pagados y para mendigar. Y los conquistadores gustan dejar entrar a otros conquistadores más poderosos. Qué gusto da admitir gente que progresa, faltaba más. De ellos se aprende, ellos aumentan la riqueza. A la larga, la línea se hace más gruesa, más difícil de cruzar. Muchos son los que se encargan de preservar esta tristeza, con tal de que siempre se tenga sirviente. De otro modo, ¿qué pasaría? No más comodidad. Dios perdonará cualquier medio de proteger este reino. Así lo creó Él, así es divino. Los pobres irán al cielo, ¿qué más pueden desear? Pues así es, las riquezas son producto de una historia, una realidad que ha permitido que coexistan riqueza y pobreza. Y no es que rico y malo, bueno y pobre sean lo mismo. Si la bondad y la maldad son relativas a la moral, y la moral no es absoluta, sino inventada, el mismo pudiente dictará qué significa maldad y bondad. Moral que se ha impregnado, que ha dejado su fruto, violencia y odio, en el que la pertenencia y poder se vuelven ley. Qué lástima que no se entienda que la riqueza mal repartida se alimenta de la pobreza, que el conquistador requiere conquistados, que el que domina exige a quien dominar. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿El que lo permite? ¿El que lo sostiene? ¿El que lo vive? ¿El que lo promueve? Lo cierto es que no es natural nacer en cunas tan distintas.
predestinados a disfrutar de la vida o sufrirla. Permitir esto nos destina a todos a las llamas. Nacemos con la desigualdad originada por los conquistadores que no se diluye. Y sigue, nada más les leo este fragmento porque es un poema muy largo, pero y bueno, este sí es de estos dos últimos, creo. Dice, este ya es de otro tinte, ya no tan tragedias. Perdón. Ayer amanecí sin mí, solo con huesos y piel, si acaso con un poco de pelo. Amanecí sin mí porque soñé con el viento, que se llevó mi espíritu y mi alma, hasta la sombra se llevó. Se los llevó porque no estaban contentos, no querían más esta vida de disimulos, de mentiras y miedos, de injusticia perenne, soberbia y concreto. Se fueron tan lejos que no encuentran el camino de vuelta, ni lo buscan, ni hacen el intento. Se fueron tan lejos que al despertar amanecí sin mí y hoy todavía no he vuelto. Y bueno, esto lo leo con motivo de que estoy aquí. Sé que estoy feliz cuando al respirar nada obstruye el aire, cuando llega hondo, con fluidez, los pulmones abiertos, el estómago no punza, se esconde el gemido que habita en la garganta, las mejillas se apuran por alcanzar las sienes y los ojos. Sé que estoy feliz cuando una sonrisa queda marcada en cada sinapsis, cuando lo que me hace triste con frecuencia se duerme y creo que me olvida, pero nunca se va por mucho tiempo. Mi estómago siempre está a la expectativa. Y, para terminar y ya dar paso al maestro Margarito, que todo el mundo quiere escucharlo, este poema fue bien curioso. Una tarde me siento y digo, quiero escribir algo tan triste como el poema 20 de Pablo Neruda. Y obviamente, bueno, pues hay que tirarle al cielo para llegar como que a la banqueta, pero obviamente no quedó algo tan bueno, pero bueno, el intento lo hice. También es un poema que ya tiene rato. Dice, no siempre la soledad duele tanto. Duele al ver las olas, al leer un poema sin ti y escuchar cualquier risa perforando los oídos. Después de soñar, al abrirse la luz, no siempre duele tanto haberte perdido. Solo duele cuando recuerdo, cuando pienso, cuando camino y cuando respiro. La culpa inmensa de las flores por su color intenso que cubre los pastos y el aire, por brillar y no ser gris ni seco. Todo lo hermoso convertido en silencio, con esencia tristeza. Ángel de mis sueños, la vida se detiene solo ante mis ojos por verte escondido. Bueno, hermano, no te me vayas. Gracias a la productora que está acá, ya me acordé cuál era el poema. Ahí les va, acabo de aprovechando que estás aquí. Se llama De Desamor, pero es la versión 2. El poema que les digo de Norma Ruffo, que es muy bueno, dice: qué tristeza en mi país, el rico desprecia al pobre, el pobre desprecia la vida, el indio desprecia al croyo, todos desprecian al indio, los gobernados repudian a los gobernantes someten a cualquiera, los estudiados desconocen a los ignorantes, el ignorante odia a quien el manipulador le diga. Se esconde el que vive con honor, el mediocre se vuelve soberbio, el humillado sangriento y feroz. El desesperado ataca a quien puede, el atacado teme a todos, el pensante deja de temer a Dios. Qué tristeza en mi país, solo es feliz quien se acopla al desamor, o a la indiferencia, o al rencor. Antes de irnos, Norma, ¿dónde te podemos seguir? ¿Tienes un grupo de Facebook para los que les guste tu poesía? No, ya no publico ahí. ¿No? Perdón, ya había apagado esto. No, ya no publico ahí porque a veces sí, como ya empecé a
ya más por oficio, ya Ajá. buscando publicar, Sí. muchas veces te dicen que tus poemas sean inéditos y que no publiques Sí. ni en redes sociales. Entonces Claro. por eso es que ya no publico. Antes lo que iba escribiendo lo iba sacando así sin corregir ni nada, en un grupo especial, pero no, ya no lo hago. Pero sí tengo un grupo, tengo una página de autora, Norma Rofe. Norma Rofe, para que la sigan en Facebook, ¿verdad? Sí, o mi página personal, Norma Frida Rofe. Y Bueno. en Twitter, pero es pura cosa política. Es pura cosa política. Bueno, ahí si quieren entrarle a lo político también. Bueno, Norma, muchas gracias por venir. Gracias.